Bienvenidos compañeros al tema de derivación y los componentes, ¿sí? La raíz que contiene este tema. Vamos a encontrar tres raíces principales de la derivación. La primera va a ser la derivación nominal, la segunda va a ser los de verbales y la tercera van a ser los de adjetivales. En el tema de derivación vamos a conocer la transformación y creación de palabras a través de una palabra, la creación de otra, etc. Como vamos a observar en la pantalla, la derivación va a ser aquella que consiste en agregar un sufijo o un prefijo para a través de esto transformar una palabra y convertirla en una nueva. A través de este procedimiento podremos hacer una palabra que ésta cambie de una manera gramatical o hasta incluso de género, ¿verdad? Se da al agregar un afijo en un lexema de palabras. Este pues va a sufrir de un cambio, ¿verdad? Podemos notar en la pantalla lo siguiente. La palabra malo es un adjetivo masculino, más la palabra dal, que es un sufijo. Al unirlas, al transformarlas, cambiaremos su estructura gramatical y pasará a convertirse en un sustantivo femenino, maldad. Esas son las formas en que la derivación funciona. También vamos a ir viendo cómo se encuentra esto en el campo de los sustantivos y también es conocida como derivación nominal, la cual se ha llevado a explicar desde un enfoque educativo para su mejor entendimiento, para su mejor explicación. Esta se divide en tres grandes grupos que son esenciales para poder comprender la derivación. Como primer grupo vamos a encontrar los sustantivos de averbales. Se crean a partir de los verbos. Recordemos que el verbo es aquel que realiza una acción, un movimiento, ¿verdad? Que es el sujeto. El segundo grupo que vamos a encontrar van a ser los de nominales formados a partir de sustantivos. Y como tercer grupo, los de adjetivales. Entonces, en esta investigación, en este proyecto que les vamos a presentar a ustedes, vamos a poder encontrar de una manera importante la derivación desde los enfoques sincrónico y diacrónico, para que podamos comprender la proyección gramatical que nos quiere comprender este tema. Muchas gracias, espero que sea de su agrado. Sustantivos denominales. Son formados por otros sustantivos y en su mayoría conforman los nombres de agente, instrumento y lugar. Ejemplo de ellos tenemos la palabra conductor. Esta palabra es un agente, lo cual nos hace referencia a la acción. También la palabra conductor nos indica un instrumento y hace referencia a lugares. Otro ejemplo podría ser la palabra basurero, ya que la palabra basurero nos indica una acción, nos hace referencia a un instrumento y también nos indica un lugar. Gracias. Sustantivos de adjetivales. ¿Qué son los sustantivos de adjetivales? Son aquellos que provienen de un adjetivo y conforman los nombres de cualidad. Los nombres de cualidad son aquellos que indican cualidades o estados de una persona o cosa. Un ejemplo de estos serían bondad y bobada. Ahora bien, vamos a platicar un poquito sobre diacronía y sincronía en la derivación nominal. La derivación nominal, como las diferentes manifestaciones lingüísticas, puede ser enfocada y estudiada desde estas dos perspectivas, diacronía y sincronía. La sincronía se encarga netamente o se interesa en la lengua en un momento preciso de la historia. Se dice de los estudios referentes a los fenómenos de la lengua, es decir, que la sincronía va de mano
a la secuencia temporal, historia en el tiempo. Un ejemplo de esto podría ser el estudio de la lengua en el siglo XXI, por ejemplo. A diferencia de la diacronía es la manera de estudiar los fenómenos lingüísticos atendiendo sus aspectos históricos evolutivos. De esto podríamos decir el modo de analizar la lengua en un momento determinado, ¿no? O sea, la diacronía va de mano o va sujeta a la forma y al significado desde la perspectiva lingüística del hablante. Y un ejemplo de esto podría ser el estudio de la lengua del siglo XIX al siglo XXI. Nombres de acción y efecto. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia de buscar en el diccionario algún término, alguna definición, y nos encontramos con que nos dice acción y o efecto de, por ejemplo, construcción podría decir acción y efecto de construir. Y así nos encontramos con diferentes palabras que nos refieren ya sea a procesos, sucesos o eventos, pero que tradicionalmente se le cataloga como acción y efecto. El que se nos va a hacer más familiar o común va a ser el sufijo ción. Cuando tenemos este sufijo, la palabra que se deriva es femenina. Entonces, si teníamos el verbo apreciar, luego tenemos el sustantivo, la apreciación. Y algunas de sus variantes las vemos en vocablos como percutir, ¿verdad? Nos lleva a percusión con S. Es una derivación irregular, ¿verdad? Luego tenemos revelar, luego nos lleva a rebelión, ¿verdad? Y quemar, tenemos quemazón con Z, ¿verdad? También tenemos el sufijo miento. Y lo más frecuente es en verbos parasintéticos, por ejemplo, emparejar, tenemos emparejamiento, y enajenar, tenemos enajenamiento. También algunos verbos terminados en eser, como agradecer, nos llevan a agradecimiento. Ahora con la terminación ción, tenemos que hay palabras que no necesariamente son acciones. Por ejemplo, función, lo podemos convertir a un vocablo que nos refiera ya a un efecto, ¿verdad? Como funcionamiento. Y la estación nos lleva también, ¿verdad? Al vocablo de estacionamiento. Son derivaciones siempre. Tenemos también bases nominales de verbos derivados con mento, que se da a manera un poco inversa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos experimento, ornamento y sacramento, pero de esto podemos derivar verbos, por ejemplo, experimentar, ornamentar, entre otros, ¿verdad? Tenemos age, y algunas de estas son algún tipo de vestigios de vocablos medievales, galorrománicos, ¿verdad? Por ejemplo, el camuflaje, fichaje, patrullaje, reportaje, forman parte, ¿verdad? Desde el castellano, que están pues en nuestra tradición, ¿verdad? Luego, dura y su variante dura, por ejemplo, en formaciones irregulares como andadura, investidura, cultura, favor, no dan el mismo sentido. Y para terminar, pues los sufijos vocálicos, estos son átonos, y los que terminan en A, los vamos a ver en su forma femenina, mientras que si terminan en E o en O, son masculinos. Tenemos, por ejemplo, comprar, la compra, desfilar, el desfile, tirar, el tiro. Y algo que también es indicativo es encontrar acentuaciones esdrújulas, por ejemplo, depósito, práctica, réplica, pronóstico. Todos estos son ejemplos de sufijos vocales. Hola nuevamente. Veremos el siguiente tema. Derivación nominal. Es un proceso que nos ayuda a crear sustantivos a partir de otras palabras, y estos se agrupan de la siguiente manera. Tenemos 3 derivaciones. La primera es sustantivos de averbales. Son formados por verbos y forman los nombres de acción y efecto. También pueden contener sufijos como io, ato, asgo, tono, por ejemplo, dormitorio. El siguiente,
Sustantivos nominales. Son formados por otros sustantivos y en su mayoría forman los nombres de instrumentos, que quiere decir que nos ayuda, por ejemplo, basurero. El instrumento nos ayuda a nosotros con una finalidad. Siguiente, sustantivos de adjetivales. Son formados por adjetivos y conforman los nombres de cualidad. ¿Qué es nombres de cualidad? Estos indican cualidades o estados de una persona u cosa. Por ejemplo, bondad. Seguimos con sincronía y diacronía. Estos son muy importantes, ya que la sincronía nos indica que son derivaciones morfológicas que se atienden a la secuencia temporal de palabras. Luego, tenemos diacronía. Se basa en dos conexiones entre forma y significado. Es decir, que la sincronía se encarga de la forma y la diacronía del tiempo. Entonces, amigos, las conclusiones. La derivación nominal es un proceso vigente y utilizado. Este método será empleado conforme a las necesidades de expresión entre los hablantes de la lengua española. También tenemos que en los enfoques que ya habíamos platicado de sincrónico y diacrónico son necesarios dentro de la derivación nominal, ya que se representa como una manifestación lingüística. Esto exponiendo un contexto histórico para conceder los términos y su origen. Muchísimas gracias. Seguimos con los siguientes ejemplos.